Queridos hermanos y hermanas, en las noches largas del alma hay momentos en que nos quedamos en una encrucijada sin saber hacia dónde girar. El corazón se agita, la mente se confunde y preguntas emergen como oleaje oculto. ¿Sigo creyendo o he perdido la fe? ¿Dios está cerca o ya se ha ido lejos? La ansiedad se parece a un pozo oscuro en el que solo escuchamos voces que gritan, sube, pero nadie tiende una cuerda. Esa sensación de abandono e impotencia nos tensa el pecho, nos nubla la mirada y hace que la esperanza titilee como una lámpara a punto de apagarse. La Escritura nos muestra el testimonio de Job. Él confiesa que el temor lo rondaba y que pronto aquello que temía le cayó encima como tempestad. Perdió a sus hijos, sus bienes, su salud. No solo hubo pérdidas por fuera, también se tambaleó por dentro. Es entonces cuando el susurro de la oscuridad se cuela, todo ha terminado. Hermanos, justamente en ese punto de quiebre, nuestra mente se parece a una esponja. Absorbe aquello que le dejamos entrar. Si permitimos que los pensamientos negativos ocupen el lugar, la esponja se saturará de inquietud. Pero si dejamos que la palabra de Dios la empapee, se volverá suave y será fuente de sostén. Por eso, lo primero que les pido es que expriman hasta la última gota de ansiedad de la mente, dejando que corra dentro la palabra de Dios. El Salmo nos susurra: como un amigo de camino, la palabra del Señor es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Cuando la oscuridad se espesa, no necesitamos el relámpago de los razonamientos, sino la luz constante de la palabra. La carta a los Romanos afirma que la fe nace de la escucha. A veces no perdemos la fe del todo, pero su nivel puede bajar mucho. Entonces, escuchar la palabra es el modo de hacer subir poco a poco el nivel para que la barca del corazón vuelva a flotar. Dios habló a Josué como nos habla a cada uno: que la palabra esté en tus labios y en tu corazón. Medita la ley del Señor de día y de noche. No es un consejo piadoso para quedar bien. Es una indicación de vida o muerte. Porque cuando tomamos la palabra y la rumiamos, el Espíritu Santo renueva silenciosamente la mente. La carta a los Efesios nos recuerda que debemos renovarnos en lo profundo del Espíritu y revestirnos del hombre nuevo. Ya llevamos puesta la ropa de lo cotidiano. Pero para participar del misterio de Dios necesitamos un vestido nuevo, el de la mansedumbre, la confianza y la misericordia. Esa renovación no es fruto del esfuerzo puro y duro, es don. El Espíritu toca, desata nudos invisibles y nos abre una mirada diferente. Sé que hay días en los que la familia parece una barca contra el viento, el pan de cada día, palabras que hieren, preocupaciones por los hijos, enfermedades repentinas, un futuro borroso, los jóvenes ante cruces de camino, los mayores con dolores persistentes. Una madre en vela por un hijo encerrado en su cuarto frente a una pantalla azul. En medio de todo esto, las palabras de Pablo a los filipenses llegan como un mandato suave: no se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión,
presenten a Dios sus peticiones mediante la oración, las súplicas y la acción de gracias. Y hay una promesa maravillosa, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es silencio exterior, sino un manantial subterráneo que corre por dentro. Aun cuando afuera siga la tormenta, no descansa en fórmulas ni depende del control que pretendemos ejercer. Es fruto de una relación viva con Cristo. Tal vez pregunten cómo dar gracias mientras aún me ahogo en la preocupación. Damos gracias no por el dolor, sino porque dentro del dolor somos sostenidos por un amor más grande. La acción de gracias abre la puerta para que el Espíritu entre en la habitación estrecha de las cavilaciones, rompe el círculo del reproche, nos pone sobre un terreno más firme donde la fe puede respirar. Sin embargo, nuestra oración no puede ser palabras precipitadas en medio del pánico. El Padre Nuestro recitado como una máquina no nos introduce en el corazón de Dios. Necesitamos respirar despacio, nombrar nuestro miedo ante Él para que ese miedo se disuelva en su presencia compasiva. Dejen que la palabra esté en los labios y baje al corazón un versículo del Salmo, una frase de Jesús, una exhortación apostólica, como el caminante que enciende una lámpara de aceite. No pedimos que la luz cubra montes y valles, solo pedimos claridad suficiente para el siguiente paso. El primer paso es abrir el corazón, el siguiente, escuchar, el último, responder con confianza. A veces nos reprochamos por qué la cabeza se llena de sombras. Pero, hermanos, la mente es como una esponja, se colmará de lo que dejemos entrar. No alimenten la oscuridad, alimenten la luz. Sustituyan una frase de desaliento por un cántico de alabanza. Cambien una imagen de derrumbe por un recuerdo de la fidelidad de Dios. Como el jardinero que con paciencia arranca la mala hierba, también nosotros vamos arrancando brotes de ansiedad, sembrando en su lugar semillas de la palabra. Quiero hablar también a quienes se sienten agotados, no lo hagan solos. La renovación de la mente es obra del Espíritu Santo. Lo nuestro es abrir la puerta y colaborar. Pidamos, Señor, renueva mi entendimiento, sana mi memoria, vísteme con el hombre nuevo. Cuando esta súplica se vuelve respiración, verán algo asombroso. La fuerza mansa del Espíritu derrite los cielos y nos devuelve la capacidad de amar y confiar. Si hay algo que conviene revisar, es si nuestra lámpara sigue encendida. La lámpara no es para esconderla bajo la cama, necesita aceite. Y el aceite es la palabra de Dios integrada al hábito cotidiano. Abrir la Biblia, unos pasajes, leer despacio, anotar una frase que quede resonando, repetirla durante el día. Cuando la ansiedad suba como marea, suelten esa palabra como un ancla. El ancla no detiene las olas, pero impide que la barca se vaya a la deriva. Así, poco a poco, la paz volverá a asomarse al umbral del corazón. Queridos hermanos y hermanas, la ansiedad no es destino, es una llamada a volver a la fuente. Cuando dejamos que la palabra sea lámpara, cuando permitimos que el Espíritu renueve la mente,
cuando aprendemos a orar con gratitud, la oscuridad, aunque permanezca, ya no tiene el mismo poder. Caminamos no porque veamos todo el camino, sino porque sabemos que no vamos solos. Cristo nos toma de la mano. Su paz guarda nuestro corazón y nuestra mente. Y en el silencio de la fe descubrimos que justo en el fondo de la preocupación está brotando una semilla de esperanza. Y entonces, cuando la llamada se vuelve más nítida en nuestro interior, Jesús, de pie en medio de la última cena, justo antes de entrar en el camino de la pasión, dijo a los discípulos, como nos lo dice a nosotros: no se turben, no porque de pronto la vida se vuelva fácil, sino porque Él nos entrega un modo de vivir en medio de la tempestad, creer en el Padre, creer en Él y dejar que esa fe se haga aliento de oración. Él conoce lo fácil que se inquieta el corazón humano y lo pronto que la oración se vuelve mecánica. Por eso nos enseña a orar con todo el corazón. Orar no es huir del miedo con unas frases apresuradas, sino mantenerse de pie bajo la mirada de Dios, contar aquello que nos hace temblar, suplicar como un hijo pequeño y repetir la confianza como el latido acompasado del corazón. Solemos caer en la tentación de quererlo todo al instante, de pretender que la paz aterrice en cuanto terminamos una oración. Pero la paz de Dios llega como rocío al amanecer, suave y constante, empapando poco a poco la tierra reseca del alma. Por eso, no temas perseverar. Hay una imagen sencilla y honda: una mosca y una rana caen en un cubo de leche. La mosca, agotada, se queda inmóvil y se hunde. La rana sigue pataleando. La leche se espesa poco a poco y se convierte en apoyo donde afirmarse. Así también nuestra fe, si nos rendimos, la preocupación nos devora. Si perseveramos en la oración, en la súplica y en la acción de gracias, Dios transforma lo líquido y frágil en una base suficientemente firme para ponernos de pie. La perseverancia no borra el miedo de inmediato, pero abre la puerta para que la gracia actúe. Jesús nos invita a no turbarnos y de inmediato nos introduce en el vínculo con el Padre por medio de la oración. La oración camina con la súplica y la súplica siempre va de la mano con la acción de gracias. Damos gracias no porque todo salga a nuestro gusto, sino porque sabemos que un amor más grande nos sostiene. La gratitud es el gesto de un corazón que recuerda la fidelidad de Dios en el pasado para mantenerse firme en el presente. Y tal como Pablo asegura a los romanos, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. En la noche de la prueba quizá no entendamos cuál es ese bien, pero podemos elegir amar. Esa elección abre camino para que Dios teja el bien con hilos que a nosotros se nos antojan enredados. Tal vez estés atravesando curvas cerradas, tensiones familiares, trabajo inestable, salud en alerta, relaciones resquebrajadas. Cada mensaje o llamada puede sentirse como una flecha que acelera el pulso. Only la gracia de la alabanza entra como una confesión de confianza. Señor, no entiendo, pero creo que estás aquí.
La alabanza no niega la herida, coloca la herida en el clima de la fidelidad divina. Es como sostener una pequeña vela. En medio del viento su luz es pequeña, pero ahuyenta la sombra del rostro de quien la porta. Alabar es el gesto de una fe madura, llorar y cantar a la vez, dolerse y abandonarse. La paz que Dios promete, la que supera todo entendimiento, no es una parálisis de las emociones, es un poder que custodia corazón y mente para que las olas no nos arrastren. La historia de la iglesia cuenta muchos testigos que, en medio del tormento, resplandecían con una paz desconcertante. No es que no tuvieran miedo, es que dejaron que su miedo quedara envuelto por una presencia mayor. Hay horas en la cama del hospital, en la sala de espera de un resultado o ante el tribunal de la opinión, en que el creyente susurra: Señor, quédate conmigo, y de modo sorprendente, una fuerza apacible endereza la columna del alma, permitiéndole mantenerse en pie sin convertirse en piedra. Esa paz no se explica con fórmulas, solo se recibe como regalo. Pablo también nos recuerda que esta lucha no es simplemente contra personas o circunstancias, sino contra poderes invisibles que buscan asfixiar la esperanza. Por eso el creyente necesita revestirse con la armadura de Dios. El primer lugar a proteger son los pensamientos. El casco del soldado evita que la cabeza caiga ante las flechas. El casco de la salvación nos hace recordar que pertenecemos a Cristo, que su salvación nos envuelve. Cuando los pensamientos oscuros irrumpen como un torrente, vuelve a ponerte ese casco: soy salvado, soy amado, no he sido abandonado. Un instante de memoria basta para que muchas flechas de duda se deslicen sin herir. Sé que hay mañanas en que uno amanece con una piedra sobre el pecho, el rezo inicial suena seco y todo esfuerzo parece golpear el aire. No te desanimes, deja caer gotas de oración sobre ese desierto. Una a una, ponle nombre a tu miedo y únelo a una palabra de la Escritura. Cuando la cabeza no da más, basta una frase breve: Jesús, en ti confío. Repite como quien respira. Cuando el río de pensamientos negativos ruge, impulsa el remo de la gratitud: gracias porque estás aquí. Gracias porque me estás conduciendo. Gracias porque eres más grande que esta tormenta. Ese ritmo constante expulsará la parálisis y hará que la fe se ponga en pie. En familia podemos perseverar juntos. Una comida con un pequeño pasaje de la palabra compartido. Una noche con menos ruido y unos minutos de silencio. Una petición de perdón y un perdón concedido aunque la garganta esté cerrada. Un mensaje de ánimo en lugar de una queja. Gestos pequeños que, sumados, se vuelven hábitos de esperanza. La fe no estalla como fuegos artificiales, crece como semilla en una tierra regada con constancia. Y mientras regamos, sabemos que no somos nosotros quienes hacemos germinar, es obra de aquel que en secreto entibia la tierra. Algunos preguntan: ¿cómo saber que mi oración ha dejado de ser mecánica? La señal es que el corazón se va ablandando.
La oración se hace más lenta, la respiración más profunda y los ojos se humedecen al sentir que somos escuchados. No escapamos de la realidad, llevamos la realidad al santuario. No pedimos que desaparezcan todas las dificultades, pedimos amar con firmeza en medio de ellas. Como la rana, no dejamos de patalear por cansancio, lo hacemos porque cada pataleo es una afirmación: Señor, elío creer. Y llega un momento en que la leche de la vida se espesa y aparece un punto de apoyo que antes parecía imposible. Al empezar el día, recuerda 3 cosas sencillas. El primer paso es volver a Jesús con una invocación breve, para que el corazón no se disperse. El siguiente paso es poner las preocupaciones concretas en las manos de Dios con súplicas claras, para que el miedo tenga nombre y deje de ser una sombra informe. El último paso es dar gracias, incluso antes de ver respuestas, para apoyar el alma en la fidelidad de Dios y no en los resultados. 3 pasos pequeños, pero un sendero firme que nos guía a través del bosque de la ansiedad. Si en la noche larga sientes que vas a soltar la mano, recuerda la comunidad, pide a alguien que ore por ti, toma una mano, participa en la Eucaristía con hambre, acércate a la reconciliación para desatar nudos. Dios suele tocarnos a través del rostro de los hermanos. Y cuando estamos débiles, la fe de los otros nos levanta, como el nadador cansado al que su compañero sostiene un tramo. Déjate llevar por la oración de la iglesia hasta que tus pies vuelvan a tocar tierra firme. Por último, no olvides que el mandato no se turben, no viene solo, viene con la promesa de alguien que realmente permanece. Permanece en la palabra, en los sacramentos, en la comunidad y en lo muy cotidiano de nuestra vida. Si aún escuchas el bramido de las olas, desciende más hondo para percibir el latido del corazón de Dios junto al tuyo. Y al percibirlo, deja que tu corazón marque su paso con él más lento. Más hondo, más manjo. Only, la paz que supera todo entendimiento custodia y guía. Y en medio de la tormenta, seguimos caminando, seguimos dando gracias y seguimos creyendo que en el fluir zigzagueante de nuestra historia, Dios está tejiendo un bien insospechado. Y al avanzar por este camino, comprendemos poco a poco que la paz no es evadir la batalla, sino saber revestirse con la armadura de Dios en medio de la batalla. Lo primero que hay que custodiar es la certeza de la salvación. Ponerse el casco de la salvación significa dejar que la memoria espiritual hable más fuerte que todo ruido del miedo. Pertenezco a Cristo. Él me ha redimido y su salvación está resguardando mis pensamientos. Cada vez que una flecha de duda silba como chispa, repetimos una verdad sencilla: soy amado, no estoy abandonado. Ese recuerdo hace que muchas flechas se deslicen sin penetrar. Luego viene la coraza de la justicia. La justicia, en sentido bíblico, no es complacerse en la propia bondad, sino estar en relación recta con Dios reconciliado, perdonado, con el orden del amor restituido en el corazón. Cuando vivimos fuera de la gracia,
el pecado levanta un muro que deja el corazón expuesto al golpe de la ansiedad. Pero cuando volvemos con humildad al sacramento de la reconciliación, cuando nos atrevemos a pedir perdón y a perdonar, esa coraza vuelve a ceñirse. Entonces tal vez la herida siga ahí, pero el sobresalto ya no gobierna, porque el corazón ha sido cubierto por la misericordia. El cinturón de la verdad nos mantiene en el camino recto. La verdad no es un conjunto de conceptos sueltos, sino un rostro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Al ceñir este cinturón, reconocemos que hay infinidad de cosas que parecen verdades y no lo son. A veces la ciencia, la psicología y la sociología aportan luces valiosas, pero por encima de todo, la palabra de Cristo nos marca la dirección. Nadie va al Padre sino por Él. Cuando las opiniones cruzadas enredan el corazón como madeja, volvemos a Él para compasar el aliento al ritmo de su verdad, sin dejarnos arrastrar por tendencias pasajeras. El escudo de la fe no es para exhibir, es un escudo que debe mantenerse húmedo, como el soldado romano que lo empapaba en agua o aceite para que no prendieran las flechas incendiarias. La fe necesita humedecerse cada día con oración, palabra y vida sacramental. Hay días en que el fuego de la sospecha llega desde las redes sociales, desde un fracaso, desde un comentario hiriente. Una sola frase puede desestabilizar toda la jornada. Levanta el escudo, Señor, elío creer. Repítelo hasta que la llama se apague. No esperes a sentirte bien para alzarlo. Muchas veces, al levantarlo en medio del temblor, descubrimos que el corazón queda a resguardo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sin espada, solo sabemos esquivar. Con espada sabemos responder. Jesús lo hizo en el desierto a cada tentación. Una palabra de la Escritura, cuando el pensamiento negativo susurra, ya es tarde para todo, desenvaina con una frase de la palabra: el Señor es mi pastor, Él es mi paz, Él no me abandona. Esa palabra no es un conjuro, es la verdad que sostiene. La leemos despacio, la dejamos bajar al corazón, dejamos que el aliento y el pulso la lleven por todo el cuerpo cansado. A veces una sola frase basta para detener el torrente que se precipitaba hacia el abismo. El calzado del Evangelio nos ayuda a estar firmes y a no retroceder cuando rompen las olas. El soldado de antaño llevaba sandalias claveteadas para afianzarse en tierra. ¿En qué nos afianzamos nosotros? En llevar el Evangelio a los demás. Es sorprendente cada vez que compartimos la palabra, que consolamos a un alma, que visitamos a un enfermo, que acompañamos a un joven desorientado. Nosotros mismos quedamos más anclados en la tierra de la esperanza. El Evangelio no es solo algo que se guarda, es algo con lo que se camina. Y en ese mismo movimiento de caminar, el corazón deja de ser empujado hacia atrás. Muchos de nosotros libramos frentes muy cotidianos facturas que se amontonan: heridas en el matrimonio, hijos difíciles, padres ancianos, trabajo inestable, palabras pesadas en las plataformas digitales que aplastan el ánimo. A veces una sola noche de insomnio basta
para que todo parezca derrumbarse como un castillo de arena. Hermanos, no olviden ponerse la armadura. No salgan a la batalla con las manos vacías. Regalen al amanecer unos minutos para ponerse el casco de la salvación, ceñir el cinturón de la verdad, tomar el escudo de la fe, desenvainar la espada de la palabra y calzarse el evangelio. Esos gestos silenciosos no hacen ruido, pero nos dan una manera de estar de pie, de respirar y de amar en la jornada cansada. Quiero recordar las palabras de una mujer valiente de la iglesia que pasó por cárceles y contradicciones. Santa Teresa de Jesús entonó un estribillo suave y firme: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. No es un lema para colgar en la pared, sino un latido para grabar en el corazón. Cuando los labios susurran solo Dios basta, lo que creíamos indispensable vuelve a su sitio y Dios vuelve al suyo el centro. La carta a los Hebreos nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No pasa de moda, no se apaga. No cambia con las estaciones de las tendencias. Es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Nosotros cambiamos, el mundo cambia, las emociones cambian, pero Él no. Apoyados en aquel que no cambia, encontramos el punto firme para seguir nadando en el río cambiante de la vida. La paciencia no es apretar los dientes y aguantar, es seguir braceando con fe, seguir remando con gratitud hasta que lo líquido de nuestra historia se espese lo suficiente como para sostener un nuevo paso. Hay días en que tropezamos, reaccionamos torpemente, herimos con palabras y nos reprochamos durante largo rato. Oli, la coraza de la justicia debe ponerse de nuevo con un acto sencillo: pedir perdón y pedir la gracia del perdón. Hay días en que la ansiedad vuelve como vendaval y derriba las decisiones. Oli, el escudo de la fe ha de levantarse otra vez, sin vergüenza de la propia debilidad, apoyados en la fuerza del compañero de camino. Hay noches en que las manos caen por agotamiento y no quedan palabras para orar. Oli, el calzado del Evangelio nos lleva a la Eucaristía para que la comunidad rece por nosotros y el pan de vida rehaga el compás del corazón. No pienses que la armadura espiritual es solo para momentos muy religiosos. Sirve para la mesa de casa, para el tráfico de la tarde, para la reunión tensa, para el mensaje que conviene contener antes de enviar, para una decisión ética en el trabajo. Cada pequeña victoria es un eslabón en la cadena de la esperanza. Cada pequeño fracaso también es una lección cuando lo llevamos ante el rostro de Dios. Lo importante es no soltar el escudo, no apartar la mirada del Salvador, no desanclar el corazón del ritmo de la palabra. Y en medio de los remolinos aprendemos a dar gracias. Gracias por un día vivido en fidelidad aunque no haya nada especial. Gracias por una conversación salvada por una respiración profunda. Gracias por un dolor que nos obligó a bajar el ritmo. Gracias por un sorbo de agua en la hora de la sed. Gracias porque a través de los vaivenes Dios está tejiendo un proyecto de amor para nuestra vida. La gratitud no borra el sufrimiento, lo coloca en el clima de la esperanza.
Y en ese clima, el corazón ya no teme la oscuridad como antes. Si en las horas más duras hay que hacerse una sola pregunta, que sea esta: ¿estás conmigo, Señor? Si la respuesta es sí, avanza en su nombre. No caminamos solos, caminamos con la iglesia, con los santos, con nuestros hermanos y sobre todo con aquel que prometió no se turben. Sigue poniéndote el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, levantando el escudo de la fe, blandiendo la espada de la palabra y calzándote el evangelio. Así, aunque arrecie el viento y suba la ola, el corazón conserva una manera de estar firme, de mirar lejos y de agradecer. Por último, quiero susurrarle a quien está exhausto: Dios está aquí. No nos deja solos en el barro. No es que todo se volverá fácil, pero todo cobrará sentido, porque quedará en las manos del que ama. Cree, y si no puedes creer aún, di: Señor, ayuda mi poca fe. Esa súplica basta para abrir una rendija de luz. Por esa rendija, la paz entra como brisa y el corazón vuelve a aprender a dar gracias.